Welcome back everybody to Neutrality Studies today with Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy tenemos una actualización de mi amigo y colega Ian Proud. Ian, bienvenido de nuevo. Hola Pascal, me alegro mucho de verte otra vez. Igualmente, esta vez no en persona, como hicimos en Tiflis, pero aún así da gusto verte. Dime Ian, fuiste diplomático británico. Has visto mucha diplomacia a lo largo de los años, y ahora mismo volvemos a tener una ausencia total de diplomacia. Tenemos estas dos guerras en marcha y en los últimos días hemos visto cómo ciertas fuerzas parecen estar trabajando para fusionarlas, ya que al parecer los ucranianos atacaron un buque de la Armada iraní, ni siquiera en el Mar Negro, sino en el Mar Caspio, justo al lado. ¿Qué interpretación haces de eso? Bueno, está claro que Zelensky, uno de sus objetivos, me parece, es mantener a los estadounidenses en la lucha y mantener a Trump implicado. Ya sabe, en Ucrania, esta guerra realmente debería terminar, porque está devastando por completo Ucrania, y en el proceso también está devastando de algún modo al pueblo ucraniano. Además, se enfrenta a una resistencia interna cada vez mayor, porque la mayoría de los ucranianos quieren que la guerra termine, pero Zelensky no quiere que la guerra termine, por sus propios motivos. Y parte de su estrategia consiste en mantener el interés de Trump. Y por supuesto, la mejor manera de hacerlo es también volverse contra Irán, abrir un segundo frente. Por eso, al atacar una especie de buque de carga iraní en el Mar Caspio, está haciendo un gesto a Trump, como diciendo que está de su lado, me parece. Pero por supuesto, eso también tiene riesgos. Porque ya sabe, la tecnología iraní de misiles balísticos ha demostrado ser bastante eficaz, en realidad, desde el inicio de la guerra en febrero. Existe el riesgo de que Ucrania se vea sometida no solo a un aumento de los ataques con misiles balísticos por parte de la propia Rusia, sino también de Irán. Y en unas circunstancias en las que Ucrania ha perdido en cierto modo la capacidad de interceptar misiles, porque se está quedando sin baterías de misiles antiaéreos y sin munición, eso hará que sus ciudades y su población sean cada vez más vulnerables. Así que esto parece otro intento desesperado de Zelensky, pero sin pensar realmente en los intereses de su gente, que sufrirá si Irán empieza a implicarse y, ya sabe, a atacar directamente a Ucrania. Sabemos que el señor Zelensky está a punto de ir a Estados Unidos al funeral de, ¿cómo se llama? Lindsey Graham. Lindsey Graham, el famoso belicista y neoconservador que falleció recientemente. Y por supuesto, probablemente también se reúne allí con Donald Trump. ¿Cree que esto va a ser ahora otra ronda de diplomacia de guerra para conseguir fondos y convencer a Estados Unidos de que siga financiando la guerra de Ucrania? Claro que lo es. Zelensky apenas parece pasar tiempo en su propio país, mientras sus compatriotas están sometidos a una especie de bombardeos diarios con misiles. Quiero decir, esa es la naturaleza triste y devastadora de la guerra. Si la guerra terminara, por supuesto, estas cosas se acabarían. Pero en realidad, Zelensky está decidido a conseguir más dinero, más armas y más apoyo de nivel crítico, en particular de los estadounidenses. Y por tanto, está claro que su objetivo al ir a Estados Unidos no es realmente rendir homenaje a Lindsey Graham, alguien a quien yo desde luego no echaré de menos, sino recabar más apoyo para la guerra. Y eso es absolutamente evidente. Quiero decir, siempre está viajando. Ayer estaba en el Reino Unido, en una base naval británica, hablando de capacidades adicionales para interferir drones. Todo gira en torno a proporcionar más tecnología, más dinero y más apoyo político. Y eso es realmente lo único que le importa a Zelensky. Y lo extraño es que, bueno, creo que los periódicos de los medios generalistas británicos son cada vez más cómicos. The Telegraph, que quizás sea el peor aquí en el Reino Unido, publicó ayer este titular. Trump se reúne en Washington con dos personas, Zelensky, que está desesperado por la paz, y Netanyahu, que está desesperado por la guerra. Y es que, madre mía, fue otro informe más, propio de payasos de los medios generalistas, según el cual Zelensky es de algún modo el pacificador.
Está claro que no lo está. No dejo de preguntarme. Ya sabes, los medios generalistas llevan observándolos los últimos 4 años más o menos, 4 años y medio, haciendo esto. Y da la impresión de que cada vez empeoran más, con la propaganda a la que tienen que recurrir solo para aferrarse de algún modo a cierta imagen. Ahora mismo parece que ellos, los medios generalistas de Occidente, digamos en el Reino Unido, ya hemos superado el punto en el que intentaban fingir que en realidad Ucrania está ganando, porque parece que está calando la idea de que en el campo de batalla no está ganando en absoluto. Lo único que están consiguiendo hacer es volar por los aires almacenes de wild berries, infraestructuras civiles. Muy bien, Ucrania. Elegisteis un objetivo enorme, un almacén gigantesco, y conseguisteis alcanzarlo y matar a civiles dentro. Eso parece ser lo único que les está saliendo bien. Pero por otro lado, los medios generalistas parecen estar dándose cuenta de que en realidad, en el campo de batalla, los rusos están avanzando de forma muy sistemática. Y Odessa está ahora en en mira. ¿Cuál es la situación en el Reino Unido, en los medios de comunicación generalista? Bueno, yo diría que los medios de comunicación censuran por completo el análisis real. Ni siquiera el debate real, sino el análisis real. Ya saben, las pruebas reales. Y falta esa perspectiva estratégica sobre la guerra. Así que, vale, ya saben, ataques a wild berries, cosas que estallan, grandes explosiones, quedan bien en las fotos de los periódicos. Se presentan como señales de éxito, y evidentemente los ataques contra refinerías de petróleo. No solo el hecho de que estén ocurriendo, sino que estén teniendo lugar cada vez más adentro de Rusia. Hubo uno hace poco en Tyumen, que está muy lejos de Ucrania, y el hecho de que Ucrania pueda hacer esto se presenta como una señal de que tiene capacidades aún mejores para, en cierto modo, poner a Rusia de rodillas. Pero claro, eso está provocando escasez de gasolina. En Rusia, lo sabemos. Quiero decir, contactos rusos dicen que es cierto. Pero cuando se toma distancia y se observa el conjunto, en realidad nadie está pensando de verdad cuál es la estrategia de la guerra. Y esta siempre ha sido una guerra de desgaste. Las guerras las ganan las economías, no los ejércitos. Como sabemos, Rusia tiene la base industrial, tiene el tamaño económico, tiene el tamaño de población y tiene la capacidad industrial para seguir luchando mucho más tiempo que Ucrania. Y como dices, se están logrando pequeños avances muy graduales en el campo de batalla. Pero esa no parece ser realmente la estrategia. Por parte de Rusia, lo que buscan de verdad es desangrar a los europeos y a los ucranianos. Pero los grandes medios de comunicación nunca se centran realmente en este panorama estratégico más amplio. Les gustan las imágenes de cosas explotando como señales de éxito, y a eso se aferran. Y no sé muy bien cuál será el punto de inflexión en el que se den cuenta de que en realidad las cosas están yendo muy mal. Porque Ucrania ya está despoblada. Tiene en el país alrededor de 2/3 de la población que tenía antes de la guerra. Hay un pensionista por cada trabajador. Depende totalmente de la ayuda económica de Occidente. Tiene enormes problemas de ausencias sin permiso, con gente que deserta, un aumento del malestar interno por cómo está yendo la movilización mediante furgonetas, y la gente se está volviendo contra los agentes de reclutamiento en las calles. Están cambiando a su ministro de Defensa y al jefe del ejército, mientras dicen que están ganando militarmente. Ni siquiera pueden aprobar leyes presupuestarias en el Parlamento, porque Zelensky se enfrenta a una lucha cada vez mayor dentro del propio Parlamento. La corrupción está ocurriendo todo el tiempo, y cosas de este tipo. Pero Occidente, sencillamente, nunca se centra en ello. No es solo que no se centren en estas cuestiones, es que ni siquiera hablan de ellas, porque de lo único que quieren hablar es de las cosas que hacen BAM, de las bonitas imágenes de explosiones. Y ahí es donde estamos. Y no sé realmente qué va a romper ese estado casi de trance.
esa especie de trance en el que están los periodistas. Hey, just a very quick note, the best way to support Oye, solo una nota muy rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí o puedes comprar algunos de nuestros nuevos productos en neutralitystudies.com. Los enlaces están abajo. Nos vemos allí. Quiero decir, ahora mismo estamos viendo en el Reino Unido cómo ni siquiera un cambio de gobierno tiene realmente impacto en nada. Quiero decir, vuestro nuevo primer ministro, ¿puedes contarnos un poco sobre él y cómo ha sido esta primera semana o sus primeros 10 días ya en el cargo? Bueno, hay que tener en cuenta que sus grandes prioridades están en la agenda interna. En el Reino Unido existe una sensación real de que se han descuidado los servicios públicos, de que se han olvidado las necesidades de la gente corriente. Incluso su predecesor, Rishi Sunak, llegó con la promesa de, en cierto modo, solucionar estos problemas. En el Reino Unido, la deuda equivale al 100% del PIB. Tenemos los costes de servicio de la deuda más altos del mundo desarrollado, y aún así necesitamos gastar más dinero. Mucha gente quiere que gastemos más en defensa y cosas de ese tipo. Así que su mayor prioridad es, en cierto modo, arreglar todo eso. Pero claro, lo que está haciendo no es ni siquiera intentar decir algo así como, bueno, quizá deberíamos pensar también en nuestra política exterior y conectar los vínculos entre nuestros problemas internos, nuestros problemas económicos, los altos costes de la energía, la crisis del coste de la vida, el descontento social y el hecho de que estas guerras estén ocurriendo. No hay ninguna posibilidad de conectar ambas cosas. Así que lo que vemos son declaraciones del tipo, bueno, vamos a mantener exactamente la misma política exterior que tenía la persona anterior. Es decir, apoyar a Ucrania pase lo que pase. Y decir, bueno, la situación en Oriente Medio es mala, pero queremos que termine. Y es realmente muy triste lo de Gaza, pero tenemos que asegurarnos de apoyar a Israel. Así que no hay absolutamente ningún cambio. Y una de las razones es, en primer lugar, que no tienen capacidad para plantear ideas nuevas, porque la política interna es su máxima prioridad. Pero en segundo lugar, porque él es el séptimo primer ministro en 10 años. Y ya sabe, nuestros líderes van y vienen tan deprisa que en realidad ya no tienen la capacidad ni el poder para fijar las decisiones políticas. La política la establecen quienes están ahí todo el tiempo, lo que algunos llaman el estado profundo. Ya sabe, los hombres y mujeres de traje gris que están al fondo. Ellos controlan la política. Y cuando llega el nuevo le dicen, bueno, esta es la política, diga esto. Y eso es lo que hacen nuestros cargos electos. Así que esa es, tristemente, la naturaleza de nuestra democracia hoy en día. Así que las personas, las caras, van y vienen, pero la agenda permanece. Y la agenda todavía hoy parece ser muy claramente antirrusa y favorable a la guerra. Quiero decir, no favorable a una guerra con Irán. En Europa, la guerra con Irán no es popular, pero tampoco hay oposición a ella. Ahora mismo, mi percepción es que los líderes europeos, incluido el Reino Unido, básicamente guardan silencio sobre esto, ¿no? Como en Estados Unidos, hacéis lo que tenéis que hacer. No vamos a oponernos a nada, pero tampoco vamos a sumarnos directamente. ¿Cuál es tu percepción de cómo están abordando esto, en comparación con ese redoble de tambores tan ruidoso a favor de una guerra contra Rusia? Bueno, hay algunas personas en Europa que sí alzan la voz. Por ejemplo, el presidente del gobierno español ha hablado de la política completamente disparatada y absurda de Donald Trump. Pero por supuesto, los europeos se sienten menos capaces de hacerlo. Los europeos occidentales mayoritarios, las principales potencias, Gran Bretaña, Francia y Alemania, básicamente se sienten menos capaces de hacerlo. Primero, porque no quieren irritar todavía más a Trump. Y segundo, porque no quieren que se aleje aún más de su objetivo, que es derrotar a Rusia en Ucrania. Por eso,
tienen que suavizar su postura respecto a Irán para mantener a Trump en la lucha en Ucrania, en primer lugar. Y también porque están enormemente supeditados a intereses creados que, de hecho, quieren que la guerra continúe. Los intereses mediáticos son fervientemente rusófobos. Los intereses de la industria de defensa ven enormes beneficios en que la guerra siga. Y cosas de ese tipo. Y toda la ventana de Overton se ha hecho tan estrecha que, en realidad, los cargos electos son ahora prisioneros de una política que ya no diseñan. Por eso existe esta extraña desconexión entre las dos cosas, creo yo. Porque si no estuviéramos tan implicados en Ucrania, sería más fácil alzar la voz sobre Irán. Pero en realidad, no podemos hacerlo, porque necesitamos la ayuda de Trump en Ucrania. Y todo el mundo lo sabe. El otro día hablaba con la doctora Jennifer Kavanagh, y en realidad, los ucranianos no podrán atacar a 2.000 kilómetros dentro de Rusia sin inteligencia estadounidense. Así que, por mucho que Trump diga que quiere poner fin a la guerra en Ucrania, los estadounidenses siguen metidos hasta el cuello en esa guerra. Todo el mundo lo sabe. Y los británicos, los franceses y los alemanes quieren que siga siendo así. Esto forma parte de lo que resulta tan frustrante, Naev, para quienes estamos aquí intentando hacer algún análisis. Porque toda esta teatralización es, en realidad, parte integrante de este juego de guerra, ¿verdad? La guerra se libra tanto en la mente y el corazón de la gente como en las pantallas de televisión, y sirve para que Estados Unidos pueda fingir ser un actor externo neutral, que simplemente lanza propuestas para poner fin a esta horrible guerra, cuando en realidad es, por supuesto, la fuerza impulsora de que continúe esta masacre por el lado de la OTAN. ¿Ve usted algún tipo de resistencia a esto entre la población general? Quiero decir, me parece que la frustración de la población europea con estas guerras está creciendo, y especialmente parece estar creciendo dentro de Europa la oposición a Donald Trump. ¿Cuál es su percepción de la opinión pública? Bueno, creo que hay una resistencia cada vez mayor al núcleo de elaboración de políticas, esencialmente corrupto, que está en el corazón de nuestros gobiernos elegidos. No solo en el Reino Unido, sino también en Francia y Alemania. Lo vemos en los cambios de alianzas, en el desplazamiento de las preferencias de voto hacia partidos más nuevos, como AfD, Agrupación Nacional o Reform en el Reino Unido. Pero la realidad es que hay una encuesta del British Foreign Policy Group que decía que en realidad la mayoría de la gente sigue informándose, ya sabe, la mayoría de los británicos. Supongo que lo mismo ocurre con los franceses y los alemanes, a través de los informativos televisivos, mucho más que por cualquier otra vía. En total, alrededor de 2/3. El trabajo que hacéis, Danny Davis, Glenn Deason, Alexander Mercouris y otros es realmente importante, pero seguís representando una proporción muy pequeña del conjunto en cuanto a cómo accede la gente a las noticias. Eso está cambiando, pero ese cambio va a tardar varios años en abrirse camino. Y los medios generalistas son abrumadoramente pro-guerra. Así que es muy difícil cambiar esa percepción pública, cuando lo único que ves son fotografías e imágenes de ucranianos, y gente diciendo, «Oh, ¿no es estupendo?», y comandos de los Royal Marines abordando un petrolero ruso, algo que, en realidad, no supone absolutamente ninguna diferencia para el panorama general del modelo de exportación de Rusia y todo ese tipo de cosas. Lo que creo que está ocurriendo ahora mismo es que en realidad, pese a que los grandes medios tienen un control absoluto sobre cómo se describe la guerra, la gente siente descontento con sus gobiernos. Aún no han establecido la conexión intelectual entre cómo la guerra está empeorando su vida cotidiana y cómo enviar entre 4 y 5 millones de libras al año a una guerra que no se puede ganar en Ucrania contribuye a reducir la calidad de sus servicios públicos y también aumentar el coste de la vida, porque los precios de la energía son tan altos. Pero sienten ese descontento. Y en realidad, creo que, con el tiempo,
acabarán estableciendo esa conexión. No creo que la hayan establecido todavía, pero el descontento no va a desaparecer y la gente está buscando alternativas. Y las alternativas disponibles es quienes dicen, bueno, en realidad, ¿por qué no hemos simplemente tener una relación normal con Rusia? Por ejemplo, en el caso de AfD. Yeah, and I mean, since you've worked in Russia for many years, what is Como has your- trabajado en Rusia durante muchos años, ¿cuál es tu opinión sobre cómo están gestionando ahora esta situación? La alianza entre Estados Unidos, la OTAN y Ucrania ha ido desplazando su estrategia. Ha dejado de intentar influir directamente en el campo de batalla, algo que los rusos hacen de forma sistemática, y ha pasado a realizar ataques de largo alcance. Y han elegido distintos tipos de objetivos, ¿verdad? Primero fueron las plantas de procesamiento de petróleo por toda Rusia, pero después Rusia mejoró su defensa de esas instalaciones. Luego, han intentado atacar estos centros industriales, y los rusos parecen dispuestos, en cierto modo, a absorber los ataques. Y no están escalando por su parte. And they are not escalating on their side. I mean, they're escalating towards Quiero decir, están escalando hacia Odessa, pero me parece que lo que realmente buscan los ucranianos y la OTAN es provocar a Rusia para que lance un ataque mayor contra Europa, especialmente contra Ucrania, ¿no? A Ucrania le encantaría que esta guerra terminara estallando por fin en toda la zona de la OTAN, porque en cierto modo es lo único que todavía puede salvarlos a estas alturas, si es que algo puede hacerlo. Pero Rusia no está picando el anzuelo. Quiero decir, ¿cuál es tu opinión sobre las reacciones de Rusia y sobre cómo sigue ciñéndose en realidad a lo que otros, Alexander Mercouris y demás, llaman políticas de máxima contención? De hecho, estoy de acuerdo con esa caracterización. Están actuando con la máxima contención. Y por supuesto, la gente que ve las noticias de la televisión generalista en el Reino Unido no puede verlo, porque lo único que ven es, por ejemplo, que ayer un centro comercial fue alcanzado por un misil balístico, como represalia directa por una base militar. Así que ven caer misiles rusos y dicen, bueno, Rusia es ese país terrorista y malvado. No establecen la conexión con los misiles ucranianos que impactan en refinerías de petróleo rusas y depósitos de bases militares. Basta con que los rusos estén haciendo estas cosas malas y, por tanto, Ucrania tenga que hacer lo mismo en respuesta, por ejemplo. Bueno, pero quiero decir, creo que lo que puedo afirmar rotundamente sobre los rusos es que la reciprocidad está absolutamente arraigada en su doctrina. Recuerdo estar sentado en San Petersburgo, en el Foro Económico Internacional, un año, quizá en 2016, y Putin se sentó en el escenario y citó la ley de Newton, que una acción produce una reacción igual y opuesta. Lo dijo allí mismo, en el escenario. Y eso se ve en todo lo que hace Rusia. Ucrania ataca bases aéreas, ellos atacan un centro comercial. Ucrania ataca una refinería de petróleo. Rusia ataca una instalación portuaria, cerrando la capacidad de Ucrania para exportar grano al mundo. Básicamente están convirtiendo a Ucrania en un estado sin salida al mar. En esencia, eso es lo que están haciendo los ataques contra Odessa. Así que todo lo que hace Rusia ahora está completamente encuadrado en una lógica de reciprocidad. Es decir, tú haces algo, nosotros haremos algo a cambio, y posiblemente incluso con más dureza de la que hayas empleado contra nosotros. Y yo suelo decirles a quienes nunca han estado en Rusia, ni han conocido realmente a una persona rusa, que si le ofreces a un ruso amistad y un apretón de manos, será amigo tuyo para toda la vida. Si le invitas a pelear, aceptará la invitación e intentará golpearte más fuerte de lo que tú le hayas golpeado. Y esa es, sencillamente, mi interpretación de su doctrina, después de haber vivido allí, tratado con rusos y hecho amistad con ellos. Así que la pregunta es, ¿por qué Rusia no va más allá? Esa es la cuestión clave. Pero creo que la respuesta es que no lo necesitan. No lo necesitan porque tienen los recursos para seguir haciendo esto durante todo el tiempo que Ucrania quiera seguir haciéndolo.
y Europa se quedará sin recursos para apoyar a Ucrania antes de que Rusia se quede sin recursos. Pero el desafío de Putin es en realidad cómo gestionar las distintas facciones dentro de Rusia. Hay sectores más duros, como los Karaganov y compañía, que dicen, bueno, deberíamos lanzar una bomba nuclear en algún lugar de Ucrania, o deberíamos atacar algún depósito en Ucrania, dentro del territorio de la OTAN, y escalar de esa manera. Steve Jeremy explica muy bien cómo podría desarrollarse ese escenario de guerra, un ataque convencional contra la OTAN, y probablemente no saldría muy bien para la propia Europa. Pero aún así, Putin no quiere hacer eso, porque primero, no necesita hacerlo. Y segundo, porque en última instancia, creo, mantiene la esperanza de algún tipo de equiparación, de normalización de la relación con Europa a largo plazo. Y es consciente de los riesgos mucho más catastróficos para Rusia de escalar con la OTAN, incluso si, dadas las circunstancias, la OTAN blir från ni smallet. Así que siempre está haciendo equilibrios. Pero a estas alturas no necesita escalar. Puede limitarse a responder con la misma moneda a todo lo demás, con un enfoque de reciprocidad, ya sabes, durante todo el tiempo que necesite, mientras gestiona a esos sectores que quieren que actúe con más dureza. Y en cierto modo, también le conviene hacerlo, porque, ya sabes, cuando Karaganov dice, bueno, lancemos una bomba nuclear en algún sitio, eso acaba sembrando miedo y pánico en Europa. Y Putin, ya sabes, nunca entra realmente en este debate. Tienes a los Medvedev hablando de los torpedos nucleares. Putin no dice nunca nada, pero eso también forma parte del juego. Hay también un cierto elemento de asustar a los europeos en todo esto. Sí, quiero decir, toda la cuestión de Karaganov es que el miedo a una guerra nuclear tiene que volver a los europeos, ¿no? Así que, si realmente perciben que este es un debate en Rusia, eso ya sería, en su opinión, eficaz, incluso sin lanzar una bomba nuclear, ¿no? Pero para mí la cuestión es, en cierto modo, que los europeos ahora mismo no parecen tener miedo. No parecen tener miedo de una guerra con los rusos. Y eso me preocupa mucho. Por otro lado, creo que estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Los rusos saben que su enfoque está funcionando. El campo de batalla está evolucionando como ellos quieren. Los ataques que están soportando siguen estando dentro de un nivel. Lo consulté el otro día. Solo tenemos que tener en cuenta, espero tener ahora la cifra correcta, aunque tengo que volver a comprobarla, que unas 12,000 personas mueren cada año en Rusia en accidentes de tráfico. Algo así. Voy a comprobarlo otra vez, solo para asegurarme de que lo he entendido bien. Así que seguimos en ese nivel en el que quiero decir 12,000 personas muertas en accidentes de coche ni siquiera llaman la atención, ¿verdad? Porque son solo estadísticas. Pero por supuesto, este tipo de ataques y demás en este sentido, desde Ucrania, no son masivos, pero sí tienen bastante influencia política en la opinión pública dentro de Rusia. Y eso es, sin duda, un peligro. Por otro lado, igual que con Irán, creo que tanto Rusia como Irán creen haber descubierto cómo responder a estos ataques que están llegando, y están dispuestos a mantener esa respuesta a largo plazo. ¿Cuánto tiempo crees que Europa puede seguir aguantando realmente? Porque si ahora es una cuestión de quién tiene más aguante, me parece que Europa podría estar en desventaja. Bueno, llevo mucho tiempo diciendo que es así, que Europa no tiene ni los medios democráticos ni los económicos para sostener esta lucha durante más tiempo que Rusia. Y es un análisis que sigo manteniendo incluso hoy. Y creo que el punto de inflexión no serán los acontecimientos en el campo de batalla, sino que habrá elecciones reales en distintos países que provocarán algún tipo de cambio en el equilibrio de poder dentro de esos países. Empezando por Francia el año que viene, con las elecciones presidenciales, donde Le Pen tiene muchas posibilidades de ganar. Y eso podría tener implicaciones sísmicas, no solo para la política interna francesa y la relación de Francia con la Unión Europea, sino también para la relación de Europa con la guerra en Ucrania.
Porque un gobierno de Le Pen no va a querer que Ucrania entre en la Unión Europea en igualdad de condiciones. Por primera vez, la verdad que la gente se niega a decir que Ucrania es en realidad una patata demasiado caliente como para permitirle entrar en la EU, saldría mucho más a la luz por parte de los franceses, que dirían, bueno, no vamos a dar las subvenciones de nuestros agricultores franceses a agricultores ucranianos. Es algo que todo el mundo sabe. La política es exactamente la misma, pero nadie habla nunca de eso. Así que eso es así. Y dirían, bueno, en realidad, y por cierto, ¿por qué estamos enviando todo este dinero a Ucrania para luchar una guerra que están perdiendo, mientras su país se desmorona y se convierte en un estado fallido en la periferia de Europa? Esa conversación también pasaría a ocupar un primer plano. Y ya sabe, si avanzamos hasta 2029, están las elecciones alemanas, están las elecciones británicas, en las que ya sabe, AfD, si no gana directamente, podría ocupar algún tipo de posición de mayor poder dentro del sistema federal alemán. Reform podría estar en el poder. Quiero decir, estos serán el tipo de acontecimientos democráticos que cambiarán radicalmente la conversación sobre políticas, que ha estado completamente ausente durante los últimos 12 años, sobre si de verdad estamos haciendo lo correcto en Ucrania. Así que creo que serán esos cambios democráticos los que lo cambien. Y esto nos lleva de nuevo a esa sensación de que la gente corriente se ha quedado atrás, de que el statu quo dominante prioriza las guerras en otros países por encima de los problemas internos y de las cosas que de verdad le importan a la gente. Porque todos sabemos que la gente corriente no sabe realmente nada sobre Rusia o Ucrania. Piensa en sus necesidades del día a día, en la salud y la felicidad de sus hijos, en si tiene comida en la mesa. Eso es lo que le importa a la gente. En última instancia, eso es lo que decidirá el desenlace de la guerra en Ucrania. La política exterior siempre empieza y termina en casa. Sí, pero ese es el punto en el que estos políticos o estos sistemas acaban asusando a las poblaciones hasta que están dispuestas a ir a la guerra, ¿verdad? Y es absolutamente horrible. Y vimos cómo ocurría. Vimos cómo se desarrolló en Ucrania, donde el señor Zelensky fue elegido con un mandato de paz. Fue elegido como el candidato de la paz, el hombre que se suponía que iba a mejorar de nuevo las relaciones con Rusia. Y al final, todo salió completamente mal, con la constante táctica de escalada gradual, cortando lonchas de salami poco a poco. Y al final fue Rusia quien invadió Ucrania, quien cruzó la frontera, sí. Así que se ve cómo se puede crear este tipo de relación recíproca, que al final les da a los belicistas exactamente lo que quieren, una gran guerra. Pero mi pregunta también se refería a la situación económica, porque las sanciones que los europeos impusieron a Rusia ya han sometido a bastante presión a las economías europeas que se están desindustrializando y han perdido el acceso a fuentes de energía baratas. Y ahora con la guerra de Irán, tenemos otra crisis energética que también está golpeando duramente a los europeos. Quiero decir, ¿cuánto cree que falta para que suban de verdad los precios de la gasolina y especialmente los del diésel y el combustible de aviación en Europa? Porque ahora nos estamos acercando al final de estas reservas estratégicas de las que varios países han estado tirando, especialmente Estados Unidos. ¿Tiene alguna percepción de dónde estamos económicamente? Bueno, económicamente, quiero decir, como dices, la guerra de Irán está ejerciendo más presión a la baja, o mejor dicho, al alza sobre los precios en Europa, lo que ha precipitado este tipo de desindustrialización. Así que creo que la gente puede verlo. Pero lo que la gente no está haciendo, desde luego, en el relato dominante, es establecer ese vínculo entre Irán y, en realidad, la guerra de Ucrania, que fue lo que realmente inició la crisis energética y después provocó la desindustrialización en la propia Europa. Así que están intentando echarle toda la culpa a la guerra de Irán y decir, bueno,
Si terminamos la guerra de Irán, entonces la crisis energética terminará. Pero está claro que eso no es cierto, porque sin acceso a energía rusa barata y comprando energía estadounidense cara, la situación económica seguirá siendo peor. Quiero decir, el Reino Unido tiene los costes energéticos más altos del G7. Ya sabe, por ejemplo, somos una nación insular y demás. Pero la gente no está haciendo esa conexión intelectual con el hecho de que esto también está relacionado con la guerra de Ucrania. Así que económicamente, por supuesto, la situación de Europa es mala. Nadie está uniendo los puntos, salvo los ciudadanos, que son quienes realmente lo están notando en el bolsillo. Y de nuevo, volvemos a la cuestión democrática. Nuestros gobiernos no están aplicando buenas políticas económicas que garanticen que el coste de la vida sea asumible, que nuestras economías generen empleo y oportunidades para la gente y que presten servicios públicos. Siempre volvemos a eso. Y en realidad, la situación en Europa es bastante mala. La gente corriente lo está notando cada vez más y siente que sus gobiernos no están dando las respuestas políticas que necesitan para resolver la situación. Creo que esa es una base fundamental del descontento y la desafección que vemos ahora mismo en toda Europa. Y en última instancia, eso sobrevivirá a la guerra en Ucrania, independientemente de que los ciudadanos individuales consideren o no que la guerra en Ucrania es un factor causal. ¿Qué crees que le está haciendo esto a la Unión Europea? Quiero decir, estás en un país que fue hasta ahora el único que dijo, no, nos vamos. Adiós, chicos. Exactamente hace 10 años, de hecho. Visto con perspectiva, a mí no me parece que fuera la peor decisión. En aquel momento pensé que era horriblemente mala. Pero el Reino Unido encontró una manera de reavivar su relación con la Unión Europea. Parece que ahora hay fuerzas en el Reino Unido a las que les gustaría volver a unirse, pero no creo que eso tenga ningún tipo de mayoría. Aunque por otro lado, esta gente no necesariamente se guía por las mayorías, se guía por lo que puede hacer. Porque ahora mismo me pregunto por esto. Quiero decir, Europa está tan metida en un agujero que ella misma ha acabado, que me pregunto cómo va a salir de ahí. Porque también estamos viendo este enfoque cada vez más draconiano de los europeos hacia su propia gente, ¿verdad? Con Jack Bode, con Nathalie Jam, con las sanciones, con el Reino Unido, con la forma en que el Reino Unido trata a sus propios disidentes frente al genocidio de Gaza, con Palestine Action. Incluso detienen abuelas y demás. Detienen a judíos, por cierto, que se oponen al genocidio. Y nos dirigimos en Europa, en realidad, hacia un momento en el que, una vez que la guerra de Ucrania, digamos, una vez que quede claro que esto no va a ser una victoria occidental, esos sistemas empiecen entonces a buscar más enemigos internos. ¿O estoy siendo muy pesimista? Creo que el propio proyecto de la Unión Europea está sometido a una presión considerable. Y creo que la razón es que su propósito y su razón de ser han cambiado. Y han cambiado debido a las fuerzas burocráticas dentro de las instituciones europeas, que exigen para sí mismas cada vez más poder y autoridad, a costa de las naciones soberanas que forman parte del propio proyecto. Así que la crisis es en realidad de las instituciones de Europa, más que de Europa en sí. Porque ¿qué es Europa? Europa es la Unión Europea, estos 27 países. Pero hay muchos más países que forman parte de Europa, ¿no? Entre ellos, por supuesto, Rusia, que en términos geográficos también es en cierto modo parte de Europa. Europa son las personas, las civilizaciones, las sociedades, etc. Y el gran éxito de Europa durante muchos años, el proyecto de la Unión Europea, consistió precisamente en reducir las barreras entre los pueblos y en tener naciones soberanas cuyas fronteras, sin embargo, estuvieran abiertas y donde la gente pudiera relacionarse entre sí. Colaboración económica, social y cultural. Es algo de lo que hablo mucho. Bueno, lo que ha fracasado ha sido el avance gradual hacia la politización.
la militarización del propio proyecto europeo. En su proceso de centralizarse cada vez más, está creando la sensación de que la soberanía de los Estados-nación se está erosionando, y los ciudadanos están reaccionando muy mal a eso. Por eso está ocurriendo ahora lo que ocurre en Francia, Alemania y el Reino Unido. Porque en realidad, a mucha gente le gusta la idea de visitar Europa. Pero lo que no quiere, y desde luego en el Reino Unido, es que funcionarios no elegidos en Bruselas tomen decisiones para los británicos que estén cada vez más alejadas de lo que quieren los británicos. Bueno, esa sensación de falta de poder entre los británicos llevó, en última instancia, a que la gente decidiera que, sopesándolo todo, debía salir. Eso no significa que a los ciudadanos de Europa no les guste Europa. Significa que en realidad tienen problemas con el déficit democrático de las instituciones europeas. Y esto nos lleva a que, si se produce algún tipo de cambio en la política europea, ya sabe, en los Estados-nación, espero que eso conduzca a una especie de declive gestionado de las propias instituciones y a volver a centrarse en lo importante de Europa, la gente de Europa, la comunidad europea, incluidas las personas rusas y, por supuesto, las personas ucranianas y moldavas. Pero creo que, en realidad, el riesgo mayor es que todo el proyecto se desmorone. Y eso crea riesgos aún mayores de conflicto y demás, algo que quizá usted desee esperar. Pero sí, mi esperanza es un declive gestionado. Estoy menos convencido de que vayamos a conseguir ese tipo de modelo. Vaya, si el mejor escenario posible es una decadencia gestionada, entonces nos espera un camino muy duro. Pero ¿tienes alguna idea? Sé que no estás muy cerca de allí, pero quizá lo hayas seguido un poco. ¿Qué está pasando en Hungría? Me ha sorprendido bastante que ahora parezca que el gobierno recién elegido está yendo a por el antiguo gobierno y que estén desmantelando el partido Fidesz e inhabilitando a sus políticos para presentarse a cargos públicos. ¿Has seguido esa historia? Sí, de hecho, debería hablar con Philip Pilkington. Se le dan bastante bien estas cuestiones. A veces puede irse un poco por las ramas con algunos de sus pronósticos, pero es una persona bastante interesante con la que hablar. Quiero decir, en esencia, Peter Magyar es como la versión húngara de Zelensky. Es alguien que encaja en el modelo que Europa necesita. Dice todas las cosas correctas. En última instancia, no va a bloquear la política antirrusa de Europa. Tampoco va a dar el apoyo militar y financiero sin fin a Ucrania. La relación entre Hungría y Ucrania es mucho más complicada, como sabemos. Pero aún así, él va a hacer todo lo posible por seguir más o menos la línea europea, si se entiende lo que quiero decir. Así que encaja. Orbán no encajaba, porque Orbán decía cosas incómodas, que esta guerra es un desastre. ¿Por qué deberíamos, ya sabe, empeorar la vida de los húngaros y cosas así? Pero en realidad, como Zelensky, como Magyar, es una persona cada vez más represiva dentro de sus propias fronteras. En Ucrania, los hombres son sacados de las calles como perros por las brigadas de movilización forzosa. En Hungría, se puede pedir a un presidente que dimita por sus afiliaciones políticas. Se pueden cerrar grupos de oposición y universidades. Se pueden clausurar medios públicos. Ya sabe, se puede cerrar la libertad de expresión. Todas esas cosas, y de hecho cosas peores, que las élites europeas llevan años reprochándole a Viktor Orbán. La única diferencia es que Peter Magyar dice a los europeos las cosas agradables que les gusta oír. Y por eso están encantados de ignorarlo. Del mismo modo que ya sabe, Zelensky siempre sonríe cuando se reúne con von der Leyen. Y por eso los europeos están encantados de ignorar la corrupción a escala épica en Ucrania, la movilización forzosa en autobuses, ya sabe, la desastrosa conducción de la guerra y ese tipo de cosas. Así que un mal líder está bien siempre que diga las cosas correctas en Bruselas. Y creo que esa es, en esencia, la mejor manera de resumir a Peter Magyar. Es muy cínico, pero me temo que es como lo veo. Sí, también es una buena manera de resumir dónde estamos en Europa.
Yo diría que el mayor cambio que hemos visto en los últimos 10 años, en comparación con las décadas anteriores, es que, al menos desde mi punto de vista, en las décadas anteriores, todo el discurso sobre los derechos humanos, sobre el derecho, sobre la diplomacia, era más o menos creíble. Era como, bueno, siempre había zonas grises. Siempre había ese tipo de cosas en las que los académicos podían profundizar y escribir libros sobre la hipocresía de todo el sistema. Pero en conjunto, parecía creíble. Y ahora hemos llegado a un punto en el que es absolutamente ridículo. Está tan alejado de la realidad que entendemos de verdad. No, estos son actos de habla que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo, y todo que ver con quién lo hace. Nuestros amigos pueden hacer lo que quieran. Podrían salir y asesinar a niños en la calle, que es literalmente lo que hacen en Gaza, ¿verdad? Y nosotros seguiríamos llamándolos la única democracia de Oriente Medio. Magyar podría hacer lo mismo en Hungría. Seguiríamos llamándolo un buen amigo de la democracia y demás. Pero si alguien de la oposición política, en algún lugar, hace algo, aunque solo sea ligeramente parecido, lo señalarán como al mayor de los dictadores y una amenaza para la democracia. Y a estas alturas, esto se está viendo más claro. Tú también tienes la sensación de que, de hecho, estamos llegando a una mayor claridad, al menos en nuestros círculos. Bueno, quiero decir, nosotros lo entendemos muy bien. Tengo menos claro que la gente corriente lo entienda. Sospecho que realmente no lo entiende. Pero claro, cualquier analista como nosotros pasa todo el tiempo observando estas cosas, pensando en ellas, y viendo la absoluta y descarada hipocresía que hay en todo esto. Pero creo que en realidad, la inmensa mayoría de la gente simplemente no la ve. Quiero decir, ¿cuánta gente corriente en el Reino Unido piensa en lo que está haciendo Peter Magyar en Hungría? Yo sugeriría muy pocos. Así que sí, quiero decir, claro, estamos marginados porque los medios de televisión ocupan 2/3 de cómo la gente recibe las noticias. Y aunque somos algo pequeño y en crecimiento, seguimos siendo muy pequeños. Así que, ya sabe, yo veo que lo que cambia las cosas es, en cierto modo, cómo se siente la gente con respecto a su vida. Y creo que eso es lo que está haciendo que la gente se dé cuenta de que sencillamente estamos muy malvins como países en paz. Pero hace 10 años, tenías la impresión de que, madre mía, Occidente es una bestia tan hipócrita. Yo no la tenía. ¿Y tú? Para mí esto es nuevo, o relativamente nuevo. Quiero decir, estoy muy decepcionada con el punto en el que estamos en Europa. ¿Y tú? ¿Ya estabas decepcionado hace 10 años o entonces aún estaba todo bien? Bueno, hace 10 años estuve en Moscú. Así que sí, ya estaba bastante desilusionado, porque pensaba, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no podemos resolver este conflicto y tener relaciones normales con Rusia? Está claro que lo de Ucrania es difícil, pero tenemos este tipo de planes de paz. Podríamos llevarlos adelante a través de Minsk II y cosas así, que por cierto, los británicos y los estadounidenses ya saben como que secuestraron. Y los rusos ahora quieren eso. Esto es lo realmente frustrante. Vivir en Moscú durante 4 años y medio fue una experiencia extraordinariamente normal. Querían mantener relaciones estrechas con Europa. Si ibas a San Petersburgo, podías coger un tren a Helsinki sin ningún control fronterizo. Veías a muchos visitantes europeos. Quiero decir, querían desarrollar vínculos comerciales. Querían desarrollar vínculos sociales y culturales. Las universidades colaboraban entre sí. El Teatro Bolshoi podía actuar en Londres. Y simplemente querían llevarse bien. Pero nosotros no quisimos. Así que sí, me temo que a diferencia de ti, yo ya estaba desilusionado hace 10 años. Entonces, obviamente no presté suficiente atención. Pero sí, sigo preguntándome cómo.
No solo cómo salir de esto, sino cómo gestionar de alguna manera este aparente impulso de Europa por encontrar a alguien importante a quien antagonizar. También está ocurriendo en Asia Occidental. Estados Unidos lo hace constantemente en todo el mundo. Es ilógico, ¿no? ¿Cómo frenar esta aparente obsesión occidental por encontrar un enemigo? Bueno, quiero decir, han encontrado al enemigo. Tienen al enemigo eterno en Rusia. Ya saben, un lugar geográficamente mucho más grande que la propia Europa, que por eso en cualquier imagen puede presentarse como una amenaza solo por su tamaño. Ya saben, puedes poner nieve, puedes poner imágenes de osos con sus largas garras. Todo eso brinda oportunidades maravillosas para que la gente diga, es una amenaza para nosotros. Y además está el hecho de que tienen 6.000 armas nucleares. Así que, ya saben, son eslavos, son diferentes de nosotros, aunque para vuestra información, los polacos, los ucranianos, no entremos en estereotipos raciales. Pero bueno, quiero decir, al final todos somos personas. Pero en realidad, Rusia se presta a ser, no sé, presentada como el otro, y es el único otro que necesitamos. Porque ya sabes, si mira la historia, cada vez que algún tipo de líder político de un estado tiene problemas, ¿qué hace? Busca un enemigo para movilizar, en cierto modo, el apoyo público. Bueno, ese enemigo es Rusia, pero Rusia no quiere que la vean así. Está muy claro que no. Siente que Occidente la excluye claramente. Y por cierto, se siente amenazada por China, al este. Porque si estás en el oeste de Rusia, allí están todas las ciudades más grandes. Si estás en el este de Rusia, tienes una densidad de población de 1 o 2 personas por kilómetro cuadrado. Así que la forma en que la gente caracteriza a Rusia es completamente errónea. Quiero decir, conoces a rusos y son como nosotros. Son gente realmente agradable, si tú eres amable con ellos. Estuve en Rusia por primera vez hace muy poco, y una de las cosas que me llamó la atención es hasta qué punto Rusia es realmente europea, incluso por los idiomas que hablan. Hay muchísima gente que no solo habla inglés, sino también francés o alemán. También encuentras a otros que pueden, quiero decir, hay rusos capaces de conversar en checo. Es bastante sorprendente. Quiero decir, en realidad hay mucho más cultural y más conocimientos sobre los europeos. Es interesante. Sabes, iba a distintas ciudades fuera de Moscú y encontrabas pubs ingleses, pubs escoceses. Una vez fui a una coctelería. Había un taxi negro inglés de Londres aparcado fuera, solo para mostrar ese aire inglés. La gente sigue, ya sabes, el tipo, quiero decir, es bastante extravagante en sus declaraciones, pero el otro día me hablaba de esta nueva marca de cerveza inglesa que tienen en Rusia, y que bueno, a mí me gusta ese interés por las cosas europeas. Incluso durante la Unión Soviética existía esa fascinación por la cultura europea. Los rusos no quieren sentirse aislados del mundo. Les fascina el mundo. Pero en realidad también son gente muy orgullosa, y cuando sienten que están amenazados, responden luchando. Eso no significa que no quieran tener una relación normal con nosotros. Yo siempre he pensado que sí la quieren. Bueno, esto me parece en realidad un rayo de esperanza, porque con toda la rusofobia y el odio hacia Rusia que encontramos ahora mismo en Europa, y todos esos estereotipos horribles, en Rusia no encontramos eso. Más bien encontramos esta pregunta constante sobre cómo volver a poner las cosas en marcha. Esa era también la pregunta que nos planteó la organización que nos invitó a Rusia, cómo reconstruir los puentes. Que estas preguntas se hagan en Rusia es algo que me da bastante esperanza. Sí, exactamente. Exactamente. Quiero decir, los rusos siempre están completamente desconcertados porque a los europeos los odian tanto. Claro, sí, está ocurriendo la guerra. Y dices, bueno, está ocurriendo la guerra. Sí, pero ¿por qué está ocurriendo la guerra? Porque, mira la historia de Rusia. Los mongoles, los lituanos, los suecos, los franceses, los nazis, y así sucesivamente, sienten una amenaza exterior.
Pero en realidad, si les tiendes la mano de la amistad, te la devolverán. Estoy absolutamente seguro de Gerasio. I'm absolutely sure of that. Yeah, and after 27 million Sí, y después de los 27 millones de ciudadanos soviéticos muertos en la Segunda Guerra Mundial, resulta bastante sorprendente que después de todo eso todavía exista tanta buena voluntad hacia los europeos. Porque algunos de nuestros colegas rusos, especialmente Stas Kropivnik, también señalan que no fueron solo los alemanes quienes invadieron, hubo contingentes enormes de soldados europeos que invadieron Rusia, la Unión Soviética. Pero, en cualquier caso, quizá para ir cerrando ya nuestra conversación, ¿en qué se está fijando usted ahora mismo en cuanto a lo que se avecina en la agenda política? Porque nos estamos acercando a agosto y la esperanza es que las cosas se calmen un poco. Pero no estoy tan seguro, ya que también parece que hay preparativos en marcha para la guerra con Irán. ¿En qué cosas se está fijando ahora mismo? ¿O qué cree que será importante en las próximas semanas? Yeah, I think I'm obviously focused heavily on. Sí, creo que obviamente ahora mismo estoy muy centrado en la agenda del Reino Unido y en lo que está configurando en cierto modo la política exterior británica. Pero por desgracia veo muy pocos cambios, sobre todo respecto a las primeras declaraciones del gobierno de Burnham. Así que la atención se desplaza a la guerra de Irán y a la gran pregunta de hasta cuándo puede Trump seguir, en cierto modo, jugando a este juego. Cuanto más se acerquen las elecciones de mitad de mandato, quiero decir, el gran punto de referencia político que definirá esta etapa serán las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Y de hecho, cuanto más nos acerquemos a ellas, más presión tendrá Trump para encontrar algún tipo de solución. En un momento en que se enfrentará a llamamientos cada vez más insistentes de los socios europeos para que realmente ponga fin a esto, por las devastadoras consecuencias económicas que esto constituirá para Europa, pero especialmente para la economía mundial. For Europe itself, but for the global economy in particular. I mean, again, within the context of Trump, Quiero decir de nuevo en el contexto de Trump, quiero volver a hablar con Michael Hudson sobre esta especie de geoeconomía, porque obviamente Trump amenaza ahora con otra ronda de aranceles del 100% a los países que compren petróleo y gas rusos, es decir, China, es decir, India, Turquía. Y eso nos lleva casi un año atrás, en términos políticos, a cuando lo intentó el año pasado y fracasó. La gran pregunta es, en el tablero de Monopoly de Donald Trump, sigue pasando por la salida y sigue sin cobrar $200. ¿Cómo va a jugar esa carta? ¿Y qué significa realmente esto para la política estadounidense? Porque estoy absolutamente convencido de que en realidad, ya sea un demócrata o un republicano quien esté al mando, no estoy seguro de que eso vaya a cambiar de verdad la mentalidad de política exterior en Washington, D.C. Así que la gran cuestión es, ¿cómo puede Europa salvarse y tener realmente una política propia? ¿Y cómo puede Gran Bretaña salvarse y tener su propia identidad en política exterior? Una que le permita estar más desvinculada de los estadounidenses y que no vea una mayor separación entre europeos y estadounidenses como una gran amenaza estratégica que nos hace aún más vulnerables ante los rusos. ¿Cómo podemos tener más confianza en nosotros mismos en política exterior? Que en realidad no pasa nada si nos distanciamos más de los estadounidenses. Podemos alzar más la voz sobre el genocidio en Gaza y ese tipo de cosas. Pero no veo que esa clase de ruptura vaya a producirse antes del año que viene, cuando empiecen a llegar las elecciones. Y sigo pensando que la guerra en Ucrania va a continuar otro año más, por desgracia. Así que sí, se trata de entrar en el detalle de todos esos cambios que están ocurriendo, de mirar lo que pasa en la periferia, en Hungría y demás. ¿Qué está ocurriendo en China? Voy a ir a China en octubre, algo que me hace mucha ilusión. Así que sí, hay muchísimo en lo que centrarse. Pero quiero decir, el gran momento decisivo serán las elecciones de mitad de mandato. Las elecciones de mitad de mandato, sí. Así que todos tenemos ya la mirada puesta en noviembre. Solo estamos en julio, pero ha sido una visión general muy buena. Muchas gracias por darnos también una idea de cómo ve usted Europa.
Quienes quieran encontrarle deben ir, por supuesto, a The Peacemonger, en su canal de YouTube y en Substack. Solo tienen que buscar The Peacemonger. ¿Hay algún otro sitio al que la gente debería acudir? Any other place where people should go? Yeah, I'm on X, but I mean Substack. Sí, estoy en X, pero bueno, en Substack y YouTube, como Ian Proud, The Peacemonger, es exactamente donde pueden encontrarme. Llevo poco tiempo, pero estoy disfrutando mucho de entrar en este espacio y de tener estas conversaciones, que ahora mismo se necesitan desesperadamente. Así que sí, como siempre, gracias Pascal. Nos conocemos desde hace un par de años. De verdad, me ayudaste a inspirarme en esta senda que todos estamos recorriendo juntos. Esperemos que colectivamente, nuestro grupo de realistas disidentes pueda empezar a cambiar poco a poco las cosas, frente a enormes oleadas, francamente, de propaganda en los medios generalistas. Propaganda on the mainstream media. I hope we can do exactly that. More discussion. Espero que podamos hacer exactamente eso. Más debates, más mentes, más voces, para no solo analizar lo que está pasando, sino quizá también ofrecer alguna perspectiva sobre cómo mejorar las cosas, lo cual sería estupendo. Y de nuevo, todos, si quieren seguir a Ian, busquen su nombre en Google. Encuentren The Peacemonger en YouTube y en Substack. Es muy recomendable, está muy activo, especialmente en Substack por escrito, es una plataforma estupenda. Ian, enhorabuena por esto y nos vemos de nuevo la próxima vez. Ian, congratulations on this and see you again next time. Gracias Pascal, siempre es un placer. Hasta pronto. Soon.